entonces una gran altura del líquido. ¿Okay? Fíjense que, permítame limpiar la diapositiva. Fíjense que en esta zona, en la zona cercana a la entrada del líquido, la altura del líquido es considerablemente mayor a la que hay en la salida. Entonces, el gradiente hidráulico es excesivamente grande, el gas preferencialmente comienza a pasar cercano a la zona del vertedero, y como la cantidad de líquido que hay donde está ingresando es muy grande, comienza entonces a haber un goteo excesivo en la parte inferior. Entonces, fíjense que tenemos arrastre del líquido de un lado del plato y tenemos del otro lado un goteo excesivo, ¿ok? Generalmente en los platos perforados, este es un problema que no se, que puede ser despreciable o que es manejable. Es manejable simplemente cambiando la configuración de los pasos. Entonces, si realmente tenemos un paso, un proceso que estamos iniciando en un paso, simplemente al cambiar a dos pasos podemos corregir la ocurrencia de este fenómeno. ¿Okay? También cambiando el diámetro, porque en la medida que nosotros reducimos la distancia que hay para el líquido, entonces también se puede reducir este fenómeno. ¿Cuál es el criterio general? Bueno, no tener que estas diferencias de altura entre la entrada del líquido y la de salida sea menor al 40%. Si esa relación se tiene menor al 40%, entonces se tiene que la pérdida de carga, en lo que se conoce como plato seco en consideraciones de diseño, puede satisfacer el diseño. Si esta diferencia que hay de esta altura con esta es mayor al 40%, el gradiente hidráulico comienza a ser prominente. ¿Ok? ¿Cómo calculamos esos gradientes hidráulicos? Bueno, es simplemente un balance de carga. Un balance de carga, calcular todas las pérdidas de carga que hay en el sistema. Como ya vimos, cuando aumenta entonces ese gradiente hidráulico, esto se asocia entonces a una pérdida considerablemente de carga, cuando lo vemos en términos de altura del líquido. Es decir, mientras mayor es el gradiente, porque la diferencia de alturas es mayor, lo que significa que tenemos mayor pérdida entre la entrada y la salida. ¿Ok? Eso lo que va a ocasionar es que se acumule una gran cantidad de líquido, por ejemplo, en el bajante, bien sea en la zona que está descargando, ¿ok? Y ahí comienza la inundación. Comienza entonces el líquido por inundación del bajante a ascender en la columna. Esa pérdida de carga total es función de tres pérdidas. La pérdida de carga que se conoce como de plato seco, HC, la pérdida de carga que se conoce como la altura del líquido en el plato y la pérdida de carga que se atribuye a la tensión superficial, ¿ok? A qué tanta facilidad tiene ese líquido en términos de su tensión superficial a producir cierta espumosidad. Fíjense que esto tiene unidades de presión, porque esto está en términos de una altura. Entonces, al final, en términos de hidrostática, eso termina siendo una altura por la densidad en este caso, del líquido, por la constante general de gravitación. Entonces, ¿por qué nos preocupa tanto? Primero, bueno, por lo que ocasiona en términos de arrastre de vapor y de carga. Segundo, porque en la medida que tengo una pérdida de carga, una caída de presión a lo largo del plato excesivamente alto, voy a necesitar una mayor energía en términos de que necesito aumentar las condiciones de impulsión del fluido para que pueda compensar eso. Bueno, cada uno de estos parámetros tiene una serie de correlaciones para su cálculo. Por ejemplo, la altura del líquido que hay en el plato simplemente lo medimos, fíjense en este diagrama, esta es la altura del líquido, es la contribución de qué? De la altura que tiene la cresta, esto que vemos acá, que es el rebosadero, más esta porción que hay acá, que viene a ser la altura que sobrepasa el rebosadero. Y eso es lo que determina totalmente la altura del líquido. Entonces, fíjense que ya entra una parte mecánica que es seleccionar una altura de rebosadero y luego la cantidad superior para el rebose como tal.
Tenemos que la pérdida de carga de platos secos es función de las densidades de vapor del líquido, es función de la velocidad del gas que pasa el orificio y es función de un coeficiente llamado de orificio. ¿Ok? Ese coeficiente de orificio se obtiene por medio de correlaciones, donde aquí lo que encontramos es el espesor del plato con el diámetro, ¿ok? Entonces ya aquí entra otra cosa, lo que viene a ser esa relación de espaciamiento que hay en el plato con el diámetro que tiene el agujero y una relación de cuánto se está definiendo el área perforada con el área total. Entonces, básicamente, al encontrar esos parámetros, se determina ese coeficiente de orificio y se puede determinar lo que es la pérdida de carga en el plato seco. Esto es carpintería, en el sentido de que todas estas correlaciones, ecuaciones están bien establecidas. En el material de apoyo que está en Moodle hay una sección del libro de Coulson and Richardson, que es uno de los textos que utilizamos en el curso de diseño, donde hay un procedimiento bien detalladito de cómo se calculan todos estos parámetros, cuando sea necesario calcularlos, cómo se calcula el diámetro de la columna, y también hay un procedimiento bastante bien detallado para lo que es el caso de columnas empacadas. ¿Okay? Tomen esas dos partes del libro como referencia para los cálculos que se deriven de esta sección. Bueno, finalmente entonces todo eso les decía, ¿qué pasa? Eso va a impactar en los diferentes regímenes de flujo o cómo cambia lo que es la altura del líquido en el plato. Hay fenómenos que realmente, todos estos fenómenos deben en la medida de lo posible de evitarse. Por ejemplo, puede ocurrir un atomizado o un areado, que son dos condiciones en las cuales el flujo del gas causa una canalización. Entonces, fíjense cómo se abren espacios por donde únicamente está pasando el flujo de gas. ¿Ok? Generalmente, el régimen de operación de un plato se va a encontrar en estas dos regiones. ¿Ok? Se va a encontrar en la región de areado o de atomizado, es decir, se crea cierta canalización, pero está en contacto el gas con el líquido. ¿Qué sucede? Que cuando cambiamos la velocidad, entonces ya comienza a formarse diversos patrones de fluidización. O sea, se puede generar una emulsión donde ya comenzamos a ver gotas de líquido disperso en la fase gaseosa. Ya con esto comienza a desfavorecerse lo que es la transferencia de masa. Y cuando la tensión superficial ya comienza a ser muy grande, o no es que comienza, perdón, cuando el líquido tiene una tensión superficial muy grande, comenzamos entonces a formar lo que es una espuma celular. Entonces se forma una espumosidad que no es apropiada, ¿no? Esos son aspectos entonces claves que hay que tener en cuenta al momento de determinar lo que son estos parámetros, ¿ok? Cada uno de ellos va a determinar lo que es la inundación, el goteo, cuando se satisfacen estas condiciones y bueno, todo esto va a determinar si debo de utilizar una columna de platos o una columna empacada. Hay diversas heurísticas, ¿ok? Para diseñar una columna de plato. Por ejemplo, una de las heurísticas nos dice, bueno, primero obtenemos los datos de proceso, velocidades de flujo, propiedades físicas, seleccionamos un tipo de plato, establecemos el número de etapas teóricas, fíjense que esto es el cálculo del shortcut. Entonces después comenzamos un ensayo, un procedimiento de iteración. Bueno, vamos a estimar el diámetro, ¿ok? Por cálculos a mano o computadora. Vamos a determinar el número de pasos, esto en función del flujo de líquido que se ha establecido, un paso, dos pasos. Entonces luego pasamos al cálculo del plato. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el diámetro, calculamos la longitud del bajante, calculamos la altura de la cresta, calculamos el área del bajante, determinamos el área del burbujeo, determinamos el número de válvulas o el número de
de capuchas en caso de que estemos en un plato de válvula de capucha, o determinamos el porcentaje perforado del área en el plato. Entonces, una vez que hacemos estos cálculos, que dependen del diámetro que calculamos, que el diámetro depende de los flujos que ya hemos establecido, del balance de materia, entonces empezamos a aplicar unos criterios de diseño. Bueno, ¿qué pasa con el arrastre, con la inundación? ¿Cómo es la flexibilidad? ¿Hay goteo excesivo? ¿Cómo es la velocidad del líquido en el bajante? De manera que puede presentarse un fenómeno de retroceso, puede presentarse un fenómeno de inundación. ¿Qué pasa con la cantidad de líquido que hay en el bajante? ¿Cuál es esa altura? ¿Cuánto es la caída de presión que se está generando? ¿Cuánto es la altura del líquido en ese bajante? ¿Puede haber retroceso? ¿Cuánto es la caída de presión en términos de la energía? Entonces, cuando empezamos a encontrar que esto se encuentra en zonas no satisfactorias porque puede ocasionar un arrastre, una inundación, o porque puede ocasionar una caída de presión excesiva, que es una caída de presión excesiva. Fíjense que ayer revisaba un trabajo de sus compañeros de diseño y presentaban una columna donde la caída de presión entre el tope y el fondo era de 85